pero no había una biblioteca pública para Morelia, es que inician este trámite para la iniciativa de ley, la misma que se autoriza en el año de 1874. En el decreto de fundación, bueno, establece que la biblioteca debería de estar instalada en el antiguo Seminario Tridentino. Nosotros ahora lo conocemos ya como Palacio de Gobierno. En el decreto de fundación también establecía que los fondos de la biblioteca deberían de ser los libros que pertenecieron a las extintas órdenes religiosas. Es decir, que a raíz de las leyes de reforma, precisamente, y con la salida del clero, el gobierno se queda con los bienes muebles e inmuebles de estas órdenes, y aun cuando el gobierno debería de verlas, bueno, estaba a cargo de ellas, muchos de nuestros libros o muchos de los libros de estas órdenes religiosas se fueron a la Ciudad de México, porque lo que trataban es de que la mayor parte de los acervos de todo el país se concentraran en un solo espacio. Al no poder hacerlo, bueno, los gobiernos de los estados se quedan con ellos, y es de esa manera como al fundarse esta biblioteca, esos fondos son los que deberían de ser precisamente los que conformaran la biblioteca pública. Entonces, es decir, que en esta biblioteca tenemos libros de los desaparecidos conventos, como San Francisco, que es San Buenaventura de Valladolid, San Agustín, el Carmen, la Merced, San Diego de la ciudad de Morelia, el de Santa Catalina de Pátzcuaro, parte de la biblioteca del Seminario Tridentino, y en el caso del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, bueno, tenemos precisamente el Colegio de San Nicolás Obispo como parte de estos fondos. Posteriormente, el gobierno, bueno, se inicia ya con el paso de los años donaciones de particulares. En este caso, el gobierno compra, porque debo de comentarles a ustedes que en ocasiones decimos se donan bibliotecas, pero también sabemos que los familiares de quienes mueren en ocasiones venden estas colecciones. Entonces, las autoridades o las instituciones nunca van a decir que se les vende, simplemente comentan que hay donaciones. Entonces, bueno, en estas donaciones, bueno, encontramos libros también de don José Guadalupe Romero, de José Febronio Retana, del mismo don Félix Alba, y parte de la colección de don Melchor Ocampo. En esta colección también tenemos una parte de la colección de libros de don Luis Gutiérrez, ya como los acervos posteriores a la biblioteca. Estas colecciones que en algún momento anduvieron deambulando entre un espacio y otro, porque debo de comentarles también que una vez que se restaura el inmueble, en el caso del Seminario Tridentino, la biblioteca se deposita en el Colegio de San Nicolás. Es decir, que en el colegio dura aproximadamente 8 años, y una vez concluida la restauración del inmueble del seminario, la biblioteca regresa nuevamente a su sede principal. Estamos hablando de un periodo de 1800, si se funda en 1874, fue aproximadamente en 1893 que estuvo por ahí en el Colegio San Nicolás. Es decir, que la biblioteca anduvo deambulando, como comentaba, entre un espacio y otro, y bueno, hubo pérdidas. ¿Cuántas? No sabemos, no teníamos un control en un momento dado de estas bibliotecas o de la biblioteca como tal, pero bueno, pues la biblioteca, una vez que se decide el retiro del culto del templo de la compañía, se le dona a la Universidad Michoacana. Ray, si gustas pasar, por favor, estos un poquito más. Ok, ahí está. El 29 de agosto de 1929, el gobierno federal determina precisamente por decreto federal retirar del culto el templo de la compañía y se le dona a la Universidad Michoacana, pero se le dona con la condición de que albergara precisamente la biblioteca pública universitaria. Quien conoce la biblioteca, le damos otro, quien conoce la biblioteca se dará cuenta que la estantería, bueno, esa imagen que ustedes están viendo ahí es el templo de la compañía antes de ser, de donarse a la universidad. Si ustedes se fijan, todavía tiene el altar mayor, los altares norte-sur, y bueno, incluso el púlpito está por ahí. No había en su momento ninguna banca, si ustedes se fijan, hay unas pequeñas bancas laterales.
hay personas en el piso sentadas, pero no había. Entonces la biblioteca pues realmente es una biblioteca muy, muy bonita, o era muy bonita como templo, y como biblioteca pues no se queda atrás. Una vez que les comento, se decide el retiro del culto, se le dona a la universidad y se instala en la antigua, bueno, ahora nosotros lo conocemos como el Templo de la Compañía. Es un edificio del siglo XVII que se inicia su construcción en 1660, es un edificio patrimonio de la humanidad. En ese momento solamente era el Templo de la Compañía. Al retirarse, se instala la estantería de madera. Quienes conocen la biblioteca verán que la estantería de madera es la que perteneció a la segunda biblioteca del seminario, y en su momento estuvo instalada precisamente en San José, lo que ahora nosotros conocemos como Prepa 2. Ahí estuvo instalada esa estantería. Al momento de cambiarse, bueno, se instala y se le dona, como les comento, el general Lázaro Cárdenas del Río determina ya que se haga ese traslado, y al momento de concluir la instalación de la estantería y además subir todos los fondos de la biblioteca, se inaugura en ese recinto el 7 de enero de 1930. Y a partir del 7 de enero de 1930 y hasta este momento, la biblioteca pública ha seguido dando ese servicio precisamente de biblioteca pública. Todos sabemos que la biblioteca tiene una función social. Ahí están los estantes de la biblioteca, y bueno, pues esos libros que ustedes ven ahí son los que ahora forman parte de ese acervo antiguo. Ahí tenemos una vista del coro hacia el altar mayor, y en el caso los laterales de la propia biblioteca. Le damos la que sigue, por favor. Los fondos se fueron mejorando con el paso del tiempo. Fíjense, ese mural que ustedes ven ahí es el mural original del templo. Ahora, quienes han visto, pues aparece un escudo, en este caso el escudo nacional, y al mural se le conoce como la patria. La verdad es que yo siempre he pensado que esto más bien era el progreso. Si ustedes se fijan, se ve un poco borroso. Esta es una imagen, es una fotografía que tuve a bien recibir. Tengo un amiguito que es bibliófilo, fotógrafo, y es una persona grande. Hizo tomas y me llevó esta fotografía que yo no conocía. Y la verdad es una foto muy bella. Es un indígena semidesnudo con un libro en folio. Él está hincado, sus pectorales son muy prominentes. El problema también es que en el taparrabo pues se le ve toda una pompa. Entonces pues realmente para 1929, porque ustedes se fijan, ahí todavía no concluyen de subir los materiales bibliográficos. Los materiales, si se fijan en la planta baja, todavía están espacios huecos. En el primer nivel está un bibliotecario que sería Francisco, se llamaba Francisco Álvarez, y él todavía no concluyen el reacomodo de los materiales bibliográficos. Entonces el mural es de 1929, ya lo habían pintado, y bueno, ahí lo tenemos. Es un mural muy bello, pero desafortunadamente para la época pues era un poco obsceno. Sobre todo, no es por la etnia, porque luego yo les comento cuando van algunos chicos o personas a visitas guiadas, siempre les digo que había un indígena semidesnudo, y luego me dicen que por qué lo quitaron, que si era por la etnia, y yo les digo, no era por la etnia, no es una cuestión de esa, ¿no? Sino porque estaba semidesnudo. Entonces, para la época, pues la gente o los vallisolitanos de esa época eran muy conservadores, y eso hace que el mural pues no tenga un buen fin. Sin embargo, lo único que quitan es al indígena, ponen el escudo nacional, y el resto del mural está todavía continúa. O sea, ahí vemos un matraz, un mapa mundi, vemos no sé, un poste con los cables de luz, la vegetación. El mural en general está, pero lo único que no es el indígena. Entonces, bueno, ese es parte de la historia de la biblioteca, y ese es el mural original del templo. Si gustas, pasamos a la siguiente. Y bueno, les comento que el Fondo Antiguo está integrado por 23,000 volúmenes de obras manuscritas e impresas producidas entre el siglo XV al XIX. Inicialmente nosotros debo decirles que el proceso de organización, ahí le dejamos, el proceso de organización
del fondo, nosotros lo manejamos como el rescate del fondo antiguo. Para el rescate del fondo antiguo, nosotros lo que hicimos fue, yo conocía ya la Biblioteca La Fragua, la Palafoxiana, otras bibliotecas con fondos antiguos, y mi director en su momento pues no lo conocía, y ya habíamos iniciado un proceso de inventario en 3 áreas, en la biblioteca pública, en el Colegio San Nicolás y en la biblioteca de la Facultad de Derecho, que son las áreas donde se tienen fondos antiguos. Y bueno, al momento de hacer el inventario se hizo con una ficha pues nosotros decíamos de primer nivel. No, la verdad es que lo hicimos prácticamente de un tercer nivel, porque nos interesaba que en la ficha hubiera no solamente el nombre del título de la obra, el nombre del autor, el lugar de impresión o el año, nos interesaba las condiciones mismas de la obra, incluso si tenían no sé, las marcas de fuego y otras cosas, nos interesaba que esto se diera. Entonces, iniciamos un proceso de organización en el año 2000, concluimos en el 2002, y se entregó en su momento un disco, un DVD con la base de datos. En ese momento teníamos 29,000 volúmenes, y en la parte de los respiraderos en este caso del inmueble, bueno, o de la estantería, encontramos algunos libros por ahí metidos, los mismos que sacamos, los volvimos a incorporar al fondo, y bueno, nos quedamos con 23,001 volúmenes. Entre esos materiales bibliográficos, inicialmente decíamos que el libro más antiguo era de 1490, decíamos que teníamos 7 volúmenes, 7 incunables en 6 volúmenes, y una vez que se hizo la tasación del fondo, estamos hablando de aproximadamente 4 años que se hizo la tasación, bueno, ya nos dimos cuenta, o se dieron cuenta la persona que nos apoyó con la tasación, que bueno, de los 7 incunables, nada más teníamos 5 en 4 volúmenes y teníamos 2 posincunables. El libro más antiguo para nosotros era el de Nicolás de Lira, de 1490, y finalmente ese libro y el de Brulever Estefanos, que también era otro de los incunables, bueno, pasan a ser posincunables porque tienen solo un cuadernillo de lo que es un incunable, pero el resto de la obra es ya posterior a 1500, por lo tanto pasan a ser posincunables, y por eso tenemos ahora el libro más antiguo de 1492. Yo voy a hablar un poquito más adelante de esos. Por lo pronto, bueno, les comento que dentro de nuestras colecciones pues tenemos marcas de fuego. Las marcas de fuego son muy importantes para nosotros y como bibliotecarios, para una biblioteca, porque nos indica la procedencia de la obra. Los exlibris, los exonos, las anotaciones manuscritas, eso también que forman parte de sus testigos, nos indican la procedencia de una obra. Entonces, esas colecciones, bueno, esas marcas de fuego que ustedes ven, la SBBD pertenece al convento de San Buenaventura de Valladolid, es una marca de fuego. El de Nuestra Señora de Guadalupe de Valladolid, que también ustedes la ven ahí, también es una marca de fuego. De hecho, esa marca de fuego se utilizó como promocional en un congreso de la AMBAC en 1990, que fue ahí en Morelia. Entonces, esa marca de fuego la tenemos nosotros. Y la marca de fuego que sigue, bueno, es la del Colegio San Nicolás Obispo, que es el antecedente inmediato anterior al Colegio San Nicolás y a la propia Universidad de Michoacán. Esas son nuestras marcas de fuego. Y también tenemos del convento de San Agustín. Ustedes se ven, parece una casita, está vertical, y curiosamente de la Compañía de Jesús, al que le perteneció ese inmueble, de ellos tenemos muy pocos libros, y bueno, esa es una de los libros que tienen su marca de fuego. Es un solecito, si ustedes lo ven, es muy, muy bonito. Hay de la residencia de la Compañía de Morelia, que es un sello en tinta, le cambiamos. Y bueno, ahí están de las Carmelitas Descalzas, del Seminario Tridentino es una S, que puede ser una S pequeña, una S más grande. Del Colegio de San Ignacio son sellos en tinta. Del Colegio San Francisco de Querétaro no tuve la oportunidad de sacar las marcas de fuego, en su momento igual se las comparto. De los Mercedarios y los del Convento de Charo, curiosamente el Convento de Charo tenemos casi nada. Nos llegó un libro con un libro manuscrito que dice que es del Convento de Charo, pero ese libro lo compramos, nos lo vendieron en 1,000 pesos. Afortunadamente en su momento había el recurso y se compró, pero ese libro lo llevó un chico, un jovencito, que aparentemente su abuelo se lo había donado. No sé de dónde lo haya tomado, y pensamos que para evitar que se fuera, pues tenerlo mejor nosotros.
Y bueno, también tenemos colecciones de particulares, del colegial Francisco Uraga, que era un bachiller y también médico. Ese es su Marca de Fuego, de el padre José María Chávez de Villaseñor, es ese. Hay 3 más o menos marcas de fuego de Chávez, todas son que dice Chávez, pero una dice Chávez.s. Y bueno, una de las más, no que no sean valiosas, todas son valiosas, pero importante también la de Don Melchor Ocampo, que es una MO. Y de don Luis González Gutiérrez, que es al que se le debe la iniciativa de ley para la fundación de la biblioteca, pues tenemos sellos secos, sellos en tinta, pero no hay una marca de fuego de él. La que sigue, a ver, por favor. Y bueno, de Mariano Jesús Torres, que es un polígrafo muy importante para nosotros y para Morelia, porque además a él se le debe los primeros periódicos impresos de la época, porque ustedes saben que Morelia la imprenta llega hasta 1824, entonces Mariano Jesús Torres, conocido como el Pingo Torres, bueno, pues de él tenemos varios, pero son sus marcas en este caso sellos en tinta, no hay tampoco una marca de fuego, pero sí hay sello seco en relieve. Y bueno, del doctor Alberto Oviedo Mota, de Rafael Montaño Ramiro, del doctor Miguel Silva, que era sobrino nieto de Jesús González, perdón, de Luis González Gutiérrez, y de Antonio de la Rosa, bueno, tenemos solamente sus sellos en tinta. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entre las colecciones que la biblioteca tiene, ya una vez que se determina y que de alguna manera se hace el proceso de organización del fondo, pues nos damos cuenta que entre nuestras colecciones tenemos otras colecciones. Así las dividimos, de hecho, porque estaban todas revueltas. Debo decirles que, y ustedes lo saben, los que son ya bibliotecarios profesionales como tal, saben que para México no hay una legislación que establezca el fondo antiguo como tal, pero sí lo hay para Europa. Por ejemplo, para Europa el fondo antiguo es el libro más antiguo que se tiene, ya sea manuscrito u otro, hasta 1800 es considerado el fondo antiguo. Y para México es el libro más antiguo que tiene una institución hasta 1821 por nuestros acontecimientos, en este caso los históricos como son la independencia de México. Entonces, bueno, cuando se organizó el fondo, nosotros tomamos la decisión como política interna de que para nosotros era fondo antiguo, del libro más antiguo que teníamos hasta 1900. Esa fue una política interna que se tomó y así lo consideramos. En las fechas anteriores no significa que los libros posteriores a 1800 o a 1821, en el caso de México, no sean importantes, son muy importantes, pero se denominan de otra manera, pueden ser fondos reservados, pueden ser libros, tesoros bibliográficos, no sé, libros históricos, se le da el nombre que la institución así lo determina y como les comento, en el caso de nosotros, pues se dejó como fondo antiguo hasta 1900. Entre esos libros, nosotros intentamos retirarlos de 1901, separarlos, en este caso segregarlos de la colección, aunque no lo pudimos hacer como tal. Sin embargo, pues sí se separaron un poco, aun cuando se dejan dentro de la colección. Y dentro de la colección de fondo antiguo, los libros que inician, por ejemplo, si son publicaciones periódicas antes del siglo XIX, que serían 1800 quizás finales, hasta 110 o 15 se quedaron como parte del fondo antiguo porque no podíamos separarlo. Pero nosotros dejamos como fondo antiguo así con ese rubro de 1901 a 1930 para iniciar precisamente en 1930 como Biblioteca Pública Universitaria ya. Entre nuestras colecciones también tenemos 45 manuscritos, 421 misceláneas, tenemos una colección de libros denominados Michoacán, que son editados en Morelia, impresores, editores morelianos, temáticas morelianas, todo eso lo denominamos Michoacán. Tenemos también en la parte de fondo antiguo y tenemos una parte en lo que es el acervo de origen o el acervo contemporáneo. Y además tenemos 47 expedientes denominados documentos de don Miguel Hidalgo o documentos Hidalgo. Ahí les puse solamente una imagen de un documento de don Miguel Hidalgo, que es su firma. Ese que ustedes ven, esa es la firma de don Miguel Hidalgo. Es una firma muy, muy bella. Son muy no son parecidas, no es parecida a la de
a la de don José María Morelos, pero son del estilo, eran muy garigoleadas, pero esa es su firma. Estos documentos no son otra cosa, no son importantes para la historia de la independencia, porque mucha gente pregunta, ay, sí son importantes, sí son importantes, lógicamente, pero no para la historia de la independencia, son importantes para la parte académica de don Miguel Hidalgo, cuando fue rector, vicerrector, docente, bachiller incluso del Primitivo y Nacional Colegio San Nicolás de Hidalgo. Ahora sí, le pasamos. Y bueno, esas son parte de las colecciones. Tenemos 4 impresos mexicanos en 3 volúmenes. Esos son nuestros impresos. Esos son los libros que se editan en la Nueva España ya cuando la imprenta llega a la Nueva España. El espejo de cónyuges, porque tenemos otro espejo de cónyuges que debo decirles, pero ese no está editado en México. Ese está editado en España. Entonces, bueno, tenemos el espejo de cónyuges de Fray Alonso de la Veracruz, tenemos uno de Bartolomé de Ledesma, el vocabulario en lengua castellana de 1571, si se fijan es 1556, 1566, 1571, y el otro vocabulario en lengua castellana es de 1575, es el que está en un solo volumen. Por eso tenemos 4 en 3 volúmenes. La que sigue. Y bueno, también tenemos algunos impresos de Morelia, que es cuando les comento que la imprenta llega hasta 1824. Y entre esos materiales, bueno, tenemos, curiosamente no tenemos ninguno de 1824, sino ya son posteriores a estas fechas. Entonces, bueno, esos son nuestros impresos morelianos, que también maneja o que tiene en su colección la biblioteca pública. Hay unos muy bonitos. A mí me encanta mucho el de el manualito de las más usuales bendiciones que se acostumbran. Y la verdad es que son libros bellos, bien hechos en papel todavía natural. Y la verdad eso es importante en este tipo de materiales. Muchos de los impresos morelianos forman parte de las misceláneas, porque son artículos, porque son, no sé, a veces vienen en 20, 25, 30 hojas, a veces vienen en 5 hojas, entonces son artículos, pero forman parte de los impresos morelianos. Y bueno, también, si pasamos, tenemos la que sigue, tenemos una colección también de libros prohibidos, censurados, expurgados, que bueno, si hablamos de registros, ustedes saben que tenemos una base de datos con este tipo de materiales, tenemos 31 registros y realmente son 61 volúmenes. No están juntos porque les comento que cuando intentamos hacerlo, bueno, decíamos, bueno, vamos a organizar por órdenes religiosas, no, mejor por siglos. La verdad no pudimos hacerlo porque la biblioteca nunca dejó de dar servicio. Entonces optamos por poner una numeración del 1 hasta el 23.001 y dejar los libros en las condiciones en las que estaban, pero podemos recuperar los materiales bibliográficos a través de esta base de datos, pero bueno, sí sabemos qué materiales son los que están prohibidos, censurados, expurgados, y entre esos el del siglo XV pues es la Crónica de Nuremberg, que está censurado en el área de la pontífice o de la papista. Ellas censuran solamente la imagen, ella con un bebé en brazos y todas la información relacionada con ella, cómo se llamaba, quiénes fueron sus padres, dónde vivía, esa es la parte que censuran. Si la iglesia dice que no existió una papisa o una pontífice, pues para que la censuran, ¿no? Entonces eso significa que sí hay algo de cierto en la que sigue. Y bueno, pues quiero hablar un poquito de los incunables. Les comento, de los incunables son estos. Ahora el libro más antiguo es el de Cárcano Miguel, que son sermones cuadragesimales. Esas son su portada original. Si ustedes se fijan, pues no hay una portada como tal. Es una marca, en este caso, una marca es manuscrita que nos indica precisamente la pertenencia a la obra, la que sigue. Ese es el libro más antiguo que tenemos. Y bueno, esa es la Crónica de Nuremberg, que es de Hermann Schedel. Esa es una hoja grabada. Si ustedes se fijan, pareciera que está mojada. No, esa es humedad por el paso de los años. Es por la manipulación y paso de los años. Y bueno, toda la información del libro aparece manuscrita, porque
los poseedores de esta obra sacaron la información y la fueron acumulando, porque al inicio de la misma no tiene ni el lugar, ni el año, ni el quién fue quien lo hizo, no tiene prácticamente nada, ni el título de la obra. Entonces hubo que ver o que hacer una revisión general para que los frailes pudieran anotar en su momento la información en sí de la obra. La que sigue. Luego tenemos el de San Agustín. Curiosamente, el de San Agustín lo encontramos de manera posterior hasta que se inicia el proceso de organización del fondo. Esta es la ciudad de Dios de San Agustín. Si ustedes se fijan, igual esa es su portada, la cortaron porque aquí no aparecen ustedes, pero el nombre o el título de la obra es solamente como que lo pegaron. Entonces lo cortaron, si tuvo una portada desconocemos, pero esa para nosotros es su portada. Si ustedes se fijan, los espacios para las letras capitulares, tiene algunas apostillas marginales, dejaron en blanco y quizás unos daños. Abajo tiene una anotación manuscrita que nos indica la procedencia también de la obra y no hay una paginación como tal. Tiene asignaturas tipográficas que a nosotros como bibliotecarios nos indican, al momento de revisar, nos indican si una obra es completa o no es completa, o si está mal compaginada. Eso es al momento de hacer la revisión o hacer el proceso de organización. La que sigue. Y bueno, este es el de Bonifacio Papa. Este libro y el que sigue están juntos. Es precisamente por eso tenemos 5 en 4 volúmenes. Si ustedes se fijan, al centro tiene una glosa, eso está a dos, está a dos tintas, es su portada de Juan Andrés. Y lo que, si ustedes se fijan, la glosa, curiosamente, la glosa es lo que nos dice en sí la información importante de la obra. El resto, el que aparece alrededor, a dos columnas, es información o comentarios a la obra. Si ustedes se fijan, tiene apostillas marginales, que hace que un libro como estos pues, se vea diferente a los que en la actualidad tenemos. No hay un orden como para hacer las impresiones de estos materiales. La que sigue. La que sigue, Ray, bueno, si ustedes se fijan, es el de Clemente Papa, que son también constituciones, y ese es el libro más dañado. Tiene daño de termita, de polilla, pero curiosamente pues no está activa, ¿no? Ya el libro está limpio, la polilla y la termita pues eran inteligentes, no dañaron tanto el texto en general, pero este es el más dañado. Aquí también se utilizan ya dos tintas, porque ya son prácticamente de la última decena de los incunables, la que sigue. Y bueno, son obras que de alguna manera nosotros seguimos teniendo. Y este es el de Nicolás de Lira, el que inicialmente nosotros manejábamos como el libro más antiguo, ahora es un post-incunable. Si ustedes se fijan, bueno, tiene igual sus signaturas tipográficas en la parte de abajo, sus letras capitulares están son bellas porque en este caso son con muchos flores y demás. La que sigue. Y bueno, esta que es el de Brulefer Estefanos, que es un post-incunable. A esta portada, porque esa sí es una portada, si se fijan, tiene muchísimas anotaciones manuscritas. Y a esta imagen se le denomina la cátedra. La cátedra porque, pues, si se fijan, está en este caso es el fraile principal, el maestro, y los que se ven abajo parados, pues son los alumnos. Entonces a ese se le denomina la cátedra. En los incunables encontramos esa imagen en varios. En el nuestro, en 2 ocasiones, pero en otros del país, pero de otras instituciones, que yo tuve la suerte de verlos, aparece mucho esta imagen. Entonces, si ustedes se fijan, a un lado yo les puse, ahí déjale, está bien. A un lado yo les puse las fichas catalográficas de la obra, y todas, si ustedes se fijan, bueno, están en una ficha de tercer nivel. Tiene la mayor parte de la información, el título de la obra, el nombre del autor, el lugar de edición, el año, si tiene, por ejemplo, la numeración es en números romanos, el tamaño de la obra, las asignaturas tipográficas, es un incunable, si tiene capitulares, si tiene texto a 2 columnas, si tiene marca de juego, cuál es, si tiene una censura, en qué página,
si es un impreso del siglo XV, si es una encuadernación, en qué tipo de encuadernación se tiene, si tiene colofón o no, y bueno, el número de localización de la obra, que es muy importante para nosotros, porque como les comento, nuestros libros no están organizados con base a la clasificación, sino en base a una numeración progresiva. Entonces este número es el 22.449, están en la dirección. Los incunables, los impresos mexicanos y los documentos de Hidalgo, todos están resguardados en la dirección de biblioteca. Y bueno, pues sus encabezamientos de materia. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Crónica de Nuremberg, que ¿por qué hablar de la Crónica de Nuremberg? Es el libro más bello. No que los otros no sean bellos, yo creo que todos son bellos por el hecho de ser incunables, por el hecho de estar hechos en papel perforado, en papel libre de ácido, con marca en ocasiones tienen en las hojas marca de agua, podemos ver sus corondeles, sus puntizones, todo eso lo podemos apreciar. Y bueno, pues en este caso, la Crónica de Nuremberg, que es muy, muy bella, pues es el libro conocido precisamente como es la Crónica de Nuremberg, que es una compilación histórica que contiene toda la información necesaria para el conocimiento del mundo durante el siglo XV. Es decir, que aquí en esta obra, ellos nos están mostrando al mundo conocido por ellos hasta ese momento. Muchas personas nos dicen, ay, es un año después de la conquista, del descubrimiento de América. Sí, en efecto, es un libro que se hizo un año después del descubrimiento de América, pero pues no tiene nada que ver con nosotros. No es que no tenga nada que ver con nosotros, ahora pues sí lo tiene porque es nuestro. Pero en efecto, aquí no habla del descubrimiento de América, habla del mundo conocido por ellos hasta el siglo XV. Habla, de hecho, tiene algunos de los primeros mapas que se utilizaron y ahí pues lógicamente al verlos no vamos a encontrar México por ningún lado. Entonces es un libro muy muy bello que está hecho, que se publica en 1493, escrita por Hermann Schedel y está ilustrada por Miguel Wolgemuth, Guillermo Beidemuth, y curiosamente alguien nos decía que uno de los grabadores de este libro fue Durero, aunque no especifica ni tiene ni aparece su nombre en ningún lado, pero algunos historiadores lo marcan como que Durero sí participó en este caso en los grabados gilográficos hechos con plancha de madera. Entonces, si es así, pues todavía la belleza y la importancia de sus materiales todavía es mucho más. Entonces, bueno, pues la crónica es eso, es como una historia universal, pero nos habla del origen de la vida, desde la parte muy, muy religiosa también. Y bueno, pues de alguna manera es la razón por que las ilustraciones no se adecuan al texto, sino todo lo contrario. Si le damos, es decir, no se adecuan al texto, ¿por qué? Porque es, con excepción de la crónica, en este caso de Nuremberg, que aparece al centro del libro, y que sí está hecho de acuerdo a cómo era la ciudad de Nuremberg en ese momento, algunas ciudades no, se las imaginaron solamente, quisieron, pues no sé, a lo mejor dentro de su imaginación, que era mucha, hicieron la ciudad, pero no es de acuerdo a la ciudad actual o a la ciudad antigua en este momento. Y bueno, pues nos relata la creación del mundo, como les comentaba, hasta el año de 1493, y además se divide en edades históricas, que inicia con un principio único a partir del cual se registran los demás hechos. El objetivo de la crónica es unir en una sola obra el esplendoroso pasado del hombre en un estado o un país, glorificando la presencia de Dios, que es como inicia precisamente la obra. Por eso se manejaba como una enciclopedia pues popular, universal, pero que abarcaba lo importante de conocerse hasta ese momento, la que sigue. Aquí es como se maneja, es la forma como se está dividiendo en semanas, está con fechas, acontecimientos del hombre, y bueno, pues en el número 1 tenemos del Génesis al diluvio, luego en el punto 2 se maneja como etapas o edades del mundo. En la primera edad del mundo es el Génesis, del Génesis al diluvio. En la segunda edad es de Noé a Abraham, como padre del pueblo judío. En la tercera edad es de Abraham a David. En la cuarta, de David a la emigración judía a Babilonia. De Babilonia en la quinta edad, de Babilonia el nacimiento de Cristo. En la sexta, del nacimiento de Salvador hasta el tiempo actual. Y en la séptima edad del mundo
es el Apocalipsis. Esta, en el caso de nosotros, tiene hojas en blanco. Esas hojas en blanco no significa que las hayan cortado, simplemente ponían esas hojas en blanco para que el poseedor de la obra fuera anotando, si había más acontecimientos históricos importantes, los fueran anotando. Esa era la finalidad, porque no era una obra, no se consideró una obra concluida, sino que estaba que era interactiva, en proceso siempre de tener mayor información. La que sigue. Y bueno, en este caso, las ilustraciones son grabados filográficos que se distribuyen a lo largo de la obra. Algo muy importante, y por eso la hace valiosa y la hace bella, es que el número total de grabados son 1809 y que fueron utilizados varias veces. Únicamente 645 grabados los vamos a encontrar de manera diferente. Por ejemplo, a partir del 92 se imprimieron 598 retratos, es decir, de la hoja 92 se imprimieron 598 retratos en forma de bustos, que ahí vamos a encontrar papas, vamos a encontrar, en esta podemos encontrar hasta, bueno, a Aquiles, a Helena de Troya, a París, ¿a quién quieren ustedes ver ahí? A esta reina egipcia, también aparece. Bueno, encontramos en esta, ay, de verdad es una obra bellísima. Déjame decirte que ahí encontramos la Torre de Babel, encontramos el Arca de la Alianza, encontramos Sodoma y Gomorra, encontramos la creación de Adán, de arcilla, la creación de Eva, el Arca de Noé. No, de verdad es una obra bellísima que nos indica pues la belleza, no solamente de la obra, sino el acontecer y de pues, la parte histórica, ¿no? Como les comento, desde la parte de la parte religiosa hasta el Apocalipsis. Entonces es una obra muy, muy bella. La que sigue. Y bueno, esa es ahí es Nuremberg, era lo que les decía. Si ustedes se fijan en esa es una hoja de Nuremberg, ahí pues no se ven las imágenes como uno quisiera, pero Nuremberg es exactamente idéntica a la ciudad original. Esa es la ciudad antigua de Nuremberg. Si algún día tenemos la oportunidad de ver, o Angie que andaba por allá en el extranjero, ojalá hubiera podido ir a Alemania y pasar a Nuremberg y ver y que nos contara realmente cómo ve la historia. Si ustedes se fijan, las ciudades eran amuralladas totalmente, hay alrededor de ellas para cubrirse como parte del cuidado, pues había áreas con agua, eran pozos de agua para que evitar precisamente pues que los invadieran, ¿no? Entonces la gente de fuera pertenecía igual a ese mismo reino, pero eran gente que estaba fuera. Y en la parte de adentro, la gente que de alguna manera era más protegida por la gente del castillo o los nobles en este caso. Entonces es Nuremberg, la que sigue. Es un libro muy bello y bueno, así inicia nuestra obra. En este caso vendría siendo del Génesis al Diluvio. Ahí aparece Dios. Si ustedes se fijan, es una imagen, pues es un grabado muy, muy, muy elaborado. En esas dos áreas blancas vendrían siendo, ahí tendrían que poner escudos heráldicos. El nuestro no lo tiene. Si han ido a la Palafoxiana, que casi siempre la tienen en exhibición, ellos tienen una crónica de Nuremberg coloreada a mano. Y ahí aparecen unos escudos heráldicos. En el caso de nosotros no está, pero el personaje al centro es Dios. Si se fijan, está la divisa, arriba el coro celestial, y a un lado, si ustedes se fijan, aparece la manita, ¿no? Así como cuando nos presionamos, y ahí está el coro de ángeles. La que sigue. No puse todas las imágenes, pero puse algunas solamente, no puse todas las edades. Y bueno, pues aquí está la creación de Eva, de la costilla de Adán. Es una imagen bellísima. Algo que ustedes van a ver de manera regular en esta obra es la cantidad de sellos en tinta que pusieron. Desafortunadamente, pues los bibliotecarios de esa época desconocían que nada más había que ponerla en la portada, quizás en los cantos y en la página 79. Ellos le pusieron en todos. Entonces, bueno, pues ahí aparece Eva, está siendo creada de la costilla de Adán, por eso
dicen que nosotros somos la costilla de los hombres o de nuestras parejas, ¿no? Pues bueno, ahí está. La que sigue, ahí nos aparece, esta es una imagen bellísima, si ustedes la vieran en el libro, la verdad es que es fabulosa, ¿no? Está en dos campos, o sea, si lo vemos en la parte derecha, si yo la veo así de frente, a mi derecha aparece Adán y Eva en el paraíso. Desafortunadamente se están comiendo la manzana. Ahí está la serpiente y bueno, pues están pecando desde el momento que se comen esa manzana. Y a un lado, a nuestra mano izquierda, aparece pues Adán y Eva saliendo del paraíso. Ahí está el ángel echándolos hacia afuera. Ellos ya, si se fijan, al momento de comerse la manzana, ya se están cubriendo, tratan de cubrirse, ya empiezan a darles pena. Y bueno, pues si se fijan también, hay como un portón amurallado, y lo que se ve como si es agua, tratando de indicar, no sé, el agua quizás la limpieza, la sabiduría, pero esa imagen es bellísima. Cuando uno ve la obra, no, es estamos en otro nivel, de verdad, es una obra bella. Entonces, bueno, la que sigue, ahí tenemos el arca de Noé, eh, ahí está la construcción del arca de Noé, en la parte de abajo se ve un arco iris. Esos arcoíris aparecen a lo largo de toda la obra, aparece el sol, la luna, aparece estrellas. Eh, de verdad, es una cosa fabulosa. Y uno dice, ¿por qué tiene tantos grabados? Porque, bueno, hasta esos pequeños grabados, esas pequeñas letras capitulares se consideran grabados. Entonces, ese es el arca de Noé, ahí están construyendo el arca, la que sigue, y bueno, pues eso nos lo están indicando al principio, ¿no? De nuestra vida. De hecho, ahí es una película de Noé que no me gustó mucho, pero bueno. Y bueno, en esta imagen que es en la primera edad también, si ustedes se fijan, las anteriores son antes de la primera edad. Esta es en la primera edad, ahí aparece el árbol genealógico de Adán. Si se fijan en ello, en esta no aparece nunca Eva como esposa, no, aparece Adán solo. Y tiene varias imágenes, en este caso aparecen Caín y Abel, Caín a la izquierda con su esposa, Abel a la derecha con su esposa, pero en la parte de abajo aparece, abajo de la imagen de Caín y Abel, aparece otra imagen que es Caín matando a Abel. Entonces, bueno, ahí aparece el árbol genealógico, ahí nos lo están indicando, y toda la información de alguna manera viene en en toda la parte escrita. La que sigue. ¿En la que sigue? Ok. En esta, ay, me fui muy lejos, no puse más. ¿No hay más imágenes? Ok, esta imagen es muy bella, a mí me encanta. En el Imago Mortis estamos hablando de la séptima edad. El Imago Mortis es bellísimo. Lo que les puse, si ustedes se fijan, si lo alcanzan a apreciar, ay, es que de verdad es fabulosa. Estamos viendo a unas calaveritas con una cara feliz, porque se supone que es la resurrección, una saliendo, si se fijan todavía aparecen algunas con sus tres pelitos, los intestinos de fuera, pero ellos están felices. Y en la parte de abajo viene una especie de poema, que no es bueno, yo lo veo como un poema, no sé, a mí me encanta, el claroscuro es bello, el ver esas imágenes que generalmente siempre ponemos cuando es Día de Muertos, y a un lado yo puse la información que aparece en la parte de abajo, pero está en español, y dice, nada mejor que la muerte, nada peor que la injusta vida, primera muerte del hombre y eterno descanso de los trabajos. Tú le rompes el yugo al anciano más que su amo y le quitas del cuello las pesadas cadenas de los verdugos. Sacas a la víctima de la cárcel y la llevas al exilio. Quitas lo malo de lo justo, dejas lo bueno y permaneces tranquila. No te rindes ante el arte que hechiza desde el primer día. Ordenas llevar el ánimo apacible y prometes sin súplicas el fin de los pesares. La vida es una eterna cárcel. ¿Qué significa esto? Que para ellos la muerte es el inicio de la vida. Eso es lo que significa el Imago Mortis. Entonces, es bello, de verdad, es un grabado filográfico muy, muy bonito. Y si ustedes se fijan, si están viendo la numeración, bueno, en este caso los números romanos, la lámina es la 260 y
Entonces, vienen, así está paginada esta obra, y bueno, pues es muy, muy bella. La que sigue. Y esa es la última edad del mundo. Aquí vemos, se supone que es el bien y también y el mal. Si ustedes se fijan, tiene por un lado tiene una espada, por el otro lado tiene una hoja de laurel, y podríamos pensar que la Trinidad. Aparecen aquí los ángeles con sus trompetas, y si se fijan la parte baja, o sea, la parte inferior de la mitad de la hoja hacia abajo, tenemos dos imágenes también, dos grabados. A la derecha aparece el cielo, y a la izquierda aparece, perdón, a la derecha el infierno y a la izquierda el cielo, a mi izquierda, pues. En mi derecha aparece algunos diablitos. Ven su cara, o sea, es una cara, o sea, sus grabados muy, muy bellos. Están sacando a los cuerpos de las personas que van a ir al infierno. Y de la derecha están los ángeles sacando a los muertos que van a ir al cielo. Esa es una imagen muy, muy bella, la que sigue, y que la verdad nos deja, o sea, ¿cómo lo hicieron? Este es el Apocalipsis. Este es el Apocalipsis. Es una imagen también muy bella, es un grabado muy, muy bello. Si ustedes se fijan, ahí están los ángeles, con los ángeles caídos, que son los que están al momento de ir bajando del cielo a la tierra, se convierten en demonios. Si ustedes los ven, arriba todavía aparecen los ángeles. Pareciera que es lluvia lo que hay, pero ustedes se fijan, en la parte de abajo también hay dos grabados importantes, que nos indica el falso profeta y el buen profeta. Entonces, a la derecha, a mi derecha, aparece un profeta con una persona atrás que vendría siendo un ángel, y que se denominaría el pues el profeta, o el buen profeta. Y a la izquierda aparece el falso profeta, porque a un lado de él, a su espalda o en su oído, está un demonio, un pequeño demonio. Entonces, si ustedes se fijan, aparece la gente siguiendo al falso profeta y al buen profeta, que es lo que ahora nos siguen marcando, ¿no? Y nos quedamos pensando, ¿qué es el buen y falso profeta? Yo siempre les he dicho que nosotros siempre debemos de creer en algo. Yo creo que todos debemos de creer en algo para poder seguir adelante. No puedes no creer. Ya sea bueno o sea malo, tienes que creer. De ti como persona depende de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Yo les preguntaba a un grupo de enfermeras que fueron, que para ellos qué era lo bueno y lo malo, o que era un falso profeta o un buen profeta. Ellos decían que, bueno, tenemos que ser buenas personas. Y sí, en efecto, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, podemos estar en una iglesia que a lo mejor no es tan buena, o que nosotros sí la vemos como buena. Y a lo mejor el profeta nos está diciendo algo que no sea tan bueno, pero depende de nosotros hacer las cosas que ellos nos dicen o no nos dicen. Lo importante es que debemos de creer para poder seguir adelante. Yo eso es algo que siempre he dicho, y lo sigo diciendo. O sea, no todas las personas son malas, no todas las personas son buenas. Hay veces que creemos que hay gente muy, muy buena y resulta que no lo es. O hay gente muy, muy mala que al final de cuentas tiene algo de bueno dentro de ellos, ¿no? Entonces depende de nosotros sacar lo bueno o lo malo de las personas, o ser buenas o malas personas. Esa imagen del Apocalipsis nos da esa parte, nos indica todo. Si ustedes ven los rostros en esas imágenes, nosotros decíamos, ay, ahí viene Osama Bin Laden, por ejemplo, pero podemos encontrar, no sé, a lo mejor entre esos imágenes, entre esos rostros, a nuestros propios presidentes, ¿no? Y que son buenos o malos, no lo sé. Ahí nos indica precisamente el Apocalipsis esa parte. La que sigue. Y bueno, en el mundo de la bibliofilia, lo que comentábamos, ¿no? Las personas se pelean por algunas de estas obras. En el caso, ya sea de la obra en general o una sola obra. Yo siempre he dicho que hay un mercado negro de ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque lo hay, existe. Eso nos queda a nosotros muy claro. Habrá gente que pueda sustraer de manera indebida, por no decir robar, sino sustraer de manera indebida un libro y venderlo. A lo mejor se hace rico, a lo mejor no,
pero lo puede vender por hoja, lo puede vender, en este caso suelto, lo puede vender entero. Hay bibliófilos y personas que cargan de adquirir este tipo de materiales. Por eso este tipo de materiales no abundan en el mercado. O sea, títulos como los que atesora la biblioteca pública no los vas a encontrar en todos lados. Nosotros tenemos libros que solamente están en la biblioteca pública y que son parte de los incunables y que bueno, pues por eso precisamente se cuidan. Las pujas, en el caso de venta de este tipo de materiales, en ocasiones son altas, y si conoces a alguien o tienes algo que vender a esos personas que les gusta coleccionar, que son coleccionistas, bueno, pues lo puedes hacer a través de este tipo de materiales. En el caso de nosotros, pues no es el costo de la obra ni el valor como tal, es la parte, el valor histórico, cultural, que lo que nos mueve a nosotros. Nosotros nos toca cuidar estos materiales, nos toca resguardarlo, pues para las futuras generaciones. Eso nos queda súper claro. Y bueno, los grabados de la crónica hacen este libro muy especial. Y como lo comento, muestra la concepción del mundo pasado, el vivido y del hombre del siglo XV específicamente. No podemos hablar de más tiempo. No vamos a encontrar aquí al hombre del siglo XVI, solamente al hombre del siglo XV, porque es precisamente la fecha que, como les comentaba en un inicio, lo que para ellos era el mundo conocido hasta el siglo XV. Y bueno, pues además permite también por medio de la tradición visual que aprenda el hombre iletrado, es decir, los que no conocen de este tipo de materiales a través de sus grabados pueden ver que ahí vamos a encontrar Sodoma y Gomorra, que vamos a encontrar, no sé, una cantidad enorme de grabados que nos van a indicar ciudades, nos van a indicar acontecimientos que están marcados y que sin necesidad de que sepan hablar el latín podamos identificarlos. Esa es la realidad de este texto. Entonces, este texto sí, a lo mejor aporta ese mensaje oculto y moralizante que solo el doctor entenderá y que el que no conoce igual también lo puede entender, siempre y cuando se lo comentes, ¿no? De manera muy clara y sencilla. La que sigue. Y bueno, pues habíamos hablado un poquito, esa es la parte de los fondos antiguos de la biblioteca, de la biblioteca pública. Y bueno, como parte del título de esta charla, pues también viene el bibliotecario o bibliotecaria. Y en este caso, el bibliotecario es él o la, porque ahora tenemos que hablar en lenguaje incluyente. Entonces, el bibliotecario es él o la profesional encargado o encargada del cuidado de organización y funcionamiento de una biblioteca o centro de documentación, que desarrolla procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios para ayudar a instruir a otras personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten en sus diferentes formatos, ya sea artículo, libro, revista, en DVD, videograbación, archivo digital, y eso pues lo vamos a encontrar en las bibliotecas virtuales, ¿no? Los bibliotecarios trabajan en distintos ámbitos, bibliotecas públicas, comunitarias, bibliotecas de instituciones educativas, públicas o privadas, como universidades o especializadas, por ejemplo, en un instituto de investigación o la biblioteca interna de una empresa, bibliotecas parlamentarias o aquellas que dan soporte a la actividad de un parlamento y las bibliotecas nacionales encargadas de reunir y conservar toda la producción bibliográfica de un país. Y sobre todo, en este contexto, las bibliotecas y los bibliotecarios deben ser ágiles, creativos, concentrarse en los usuarios y sus necesidades y sobre todo implicarse en el aprendizaje y en el proceso de innovación que ha de someterse a una revisión crítica constante. ¿Qué estudios requiere un bibliotecario? Para ejercer como bibliotecario es necesario contar con un título universitario o estudios superiores o técnico en bibliotecología y documentación. Hoy te voy a hablar en general de lo que deberíamos de tener y al final podemos hablar un poquito de lo que no tenemos y que sí podemos tener. Otra opción es estudiar una carrera relacionada al área de las humanidades, como periodismo, historia, filología, historia del arte, y posteriormente llevar a cabo una formación especializada con cualquier curso para ser bibliotecario. El bibliotecario debe estar capacitado para ejecutar y colaborar con equipos profesionales en la gestión y centros de información, en este caso,
desarrollado en el público, en este caso en el público, usuarios, habilidades para la búsqueda, acceso, evaluación y difusión de la información. Deberíamos estar en su momento capacitados para ejecutar todo esto. Lo anterior sería lo ideal, pero es importante mencionar que en las bibliotecas del interior del país y del estado no todo el personal tiene los estudios o la posibilidad de obtenerlos. Esto se debe a diversas circunstancias: el tiempo, la distancia, la falta de recursos económicos, equipo, recursos en línea como el internet, y en ocasiones el mismo tiempo nos impide en un momento dado obtener todo esto. Hay que decirlo, quizás la primer parte de esta información se puede manejar quizás en la Ciudad de México, en Guadalajara, quizás en las ciudades más grandes o en las áreas donde se tenga la carrera de bibliotecología. En el caso de las ciudades del interior del país que no tenemos, pues es a través de los cursos donde podemos de alguna manera poder tener esta capacitación. Bueno, y es lo que comento, ¿no? Actualmente, gracias a las instituciones educativas que ofrecen esta carrera, ha permitido que más personal bibliotecario del interior del estado o del país acceda a las mismas. Las direcciones de bibliotecas realizan cursos de capacitación para el personal que no tiene el perfil. Estas actividades de manera continua permiten que el bibliotecario tenga el conocimiento para prestar un buen servicio a los usuarios que acuden a nuestras bibliotecas. Debo decirles que la capacitación es muy importante. En ocasiones, ahora ya tenemos acceso a través de, o sea, acceso en línea a través de ese tipo de carreras. Pero en los 90, por ejemplo, cuando inicia la carrera de bibliotecología, o era presencial o era presencial. No podías hacerlo de manera virtual. No, primero, ni teníamos las condiciones. Segundo, el Internet inicia ya de manera más formal, aun cuando el Internet realmente inicia en 1965 como una red de información para el área militar, pues se va desarrollando poco a poco en el 93. En los 90 todavía no teníamos esa información tan ágil, no todos teníamos acceso al Internet, por lo tanto era imposible que tuviéramos nosotros una capacitación en línea. Eso se fue dando de manera posterior. Sin embargo, creo que las instituciones educativas, a través de cursos, diplomados, que se fueron haciendo a través de las redes de bibliotecas a las que pertenecemos, fue de la manera como pudimos ir capacitando a nuestro personal, que nos permitiera formar instructores que a la larga y hasta este momento ellos mismos nos ayuden en la capacitación del personal que no tiene el perfil, y que a lo mejor no es que nunca lo vaya a tener, es que a lo mejor no les interesa tener un perfil profesional como bibliotecario. Por lo tanto, depende de las direcciones y corresponde a las direcciones de bibliotecas capacitar a su personal, y puede ser a través de esto, porque podemos espantarnos y decir, pues yo no tengo esta capacitación, yo no voy a tener acceso a una licenciatura. No, ahora ya tenemos instituciones, la misma UNAM, la EMBA, la Universidad de Guadalajara, ya dan y tienen la licenciatura en bibliotecología o ciencias de la información en línea, y eso permite que nuestros bibliotecarios, los que tengan el interés y el tiempo, puedan acceder a esta información. En un inicio se les pagaba el poder ingresar, pero no se vio como mucho interés por parte del personal. Entonces ahora, bueno, si la persona que quiere capacitarse o tener una licenciatura en línea, lo va a hacer a través de este tipo de instituciones que ya tienen una carrera en línea. A los que no, pues corresponde a las áreas de recursos humanos de cada dirección de bibliotecas dar esa capacitación al personal que no tenga, no sé, introducción a la bibliotecología, procesos técnicos, historia del libro, historia de las bibliotecas, dar la capacitación de manera personal, ya sea con los instructores de fuera a través de los convenios que se tienen, o en su caso con los propios bibliotecarios. Entonces, no debemos de espantarnos porque no tenemos una licenciatura, tenemos a lo mejor una licenciatura en otra carrera, o sea, es decir, no espantarnos en no tener una licenciatura en bibliotecología o ciencias de la información. Puede ser que tengamos otra carrera, pero también puede ser que la capacitación a través de cursos nos sirva para poder seguir adelante. El bibliotecario debe tener una cultura general, eso nos queda claro, para poder desarrollar las diversas actividades que dentro de la biblioteca se requieren.
Entonces, la que sigue. Y como les comentaba, el personal que logra concluir, por ejemplo, esta carrera apoya como instructor en la capacitación de los trabajadores del área. Y algo importante es que el personal de manera continua debe de acudir, la que sigue, debe de acudir de manera regular a cursos, congresos, pásale, me fui, ya yo leí. Debe de acudir de manera regular a cursos de capacitación, a congresos, a todo lo que de alguna manera, la que sigue, de alguna manera nos permite interactuar y conocer otras realidades que puedan aplicar en la biblioteca. Eso es algo muy importante para los bibliotecarios de acervo contemporáneo o bibliotecarios normales. Yo siempre les digo los bibliotecarios en general. ¿Por qué? Porque, bueno, no todas las bibliotecas o las instituciones de educación superior o las instituciones gubernamentales tienen fondos antiguos. Entonces, cuando se habla de un bibliotecario para acervos contemporáneos, pues sí requiere tener una cultura general y estar capacitado. Es un hecho que en nuestras bibliotecas del interior del estado no todos tenemos la posibilidad de tener una licenciatura, pero sí podemos en un momento dado salir adelante con los cursos de capacitación. Eso debe ser de manera continua para que nuestro personal tenga las aptitudes y las capacidades para poder dar un buen servicio. En el caso del bibliotecario de fondo antiguo es un poco diferente. Y aquí el éxito de las bibliotecas como organizaciones está determinado por las acciones de los individuos que trabajan en ellas. Esto rifa para ambas, para ambas bibliotecas, las de acervos contemporáneos como las de acervos antiguos. Un modo para valorar sus fortalezas, necesidades y contribuciones para el desempeño de los distintos procesos que se realizan en las bibliotecas y unidades de información. Por lo que se debería tener las siguientes competencias. Esto es específicamente en el caso de los bibliotecarios de fondo antiguo. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, deben tener competencias instrumentales, incluyen destrezas lingüísticas, capacidades metodológicas, habilidades cognitivas y destrezas tecnológicas. También debe de ser para los bibliotecarios de fondo contemporáneo, pero en este caso estoy hablando específicamente de los de fondo antiguo. Debe de haber relaciones interpersonales, los conocimientos, habilidades, actitudes e intereses y diferencian a las personas unas de otras. Las sistémicas son habilidades y destrezas que combinan la sensibilidad, la comprensión, el conocimiento para que el individuo logre ver que las partes de un todo se relacionan y se agrupan. En la cuestión de la investigación, en el caso particular de las bibliotecas con fondos antiguos, se busca promover la investigación, tanto hacia el exterior como hacia el interior. Es decir, se busca generar y apoyar proyectos de investigación, investigar los propios fondos de la biblioteca. Cuando nosotros hicimos el proceso de organización, cuando concluimos el proceso de organización, como parte del trabajo se hizo un libro. Ese era como parte de la conclusión de estos trabajos. Se invitó a investigadores para que trabajaran sobre la temática de las colecciones de fondo antiguo que en su momento se determinaron en la biblioteca. A eso me refiero con la cuestión de la investigación. Y bueno, de manera general, hay instituciones educativas como la UNAM, la misma Fragua, y otras que de manera regular están haciendo investigación. Los investigadores de las diferentes áreas van y hacen su investigación y luego ya hacen sus charlas o presentan sus investigaciones. Eso lo hacen de manera regular porque son bibliotecas que tienen investigadores, si no asignados, investigadores que les interesa la temática de la colección de esa área. Y bueno, otra de las competencias que debe tener el bibliotecario de fondos antiguos son la parte de socioculturales, es decir, se traduce en el establecimiento de programas de cooperación y trabajo conjunto, actuar de manera profesional en cualquier entorno social y apoyar a las comunidades y a los usuarios de la información. Si gustas pasarle, yo creo que ya llevamos como 3. Y bueno, las bibliotecas con fondos antiguos en general observan el desarrollo de las diferentes competencias enunciadas. Sus usuarios son investigadores con niveles de estudio de licenciatura, maestría y doctorado. Aquí se reciben de licenciatura, en ocasiones, los mismos maestros de las preparatorias o de las facultades, alumnos en proceso de titulación
Y en el caso de maestría y doctorado, igual son maestros de la misma institución o personas que están haciendo maestría y doctorado en el caso particular. Si el bibliotecario del Fondo Antiguo tiene bajo dominio de idiomas, se considera que es algo en lo que se debe trabajar. O sea, si nosotros, por ejemplo, no tenemos el manejo del idioma, no sé, el inglés a lo mejor bien o el francés bien, igual nos podemos seguir capacitándonos. En este caso, puesto que los recursos del Fondo Antiguo se presentan en idiomas como inglés, francés, alemán, latín, eso es lo que más vas a encontrar en este tipo de fondos. Entonces, si tú no tienes, si gustas pasarle, no, sí, regrésate. No, perdón, regrésate. Otra. Ahí dejan. Ah, bueno, ok, esas son las que acabamos de ver. La que sigue, Ray. La que sigue, no, hacia abajo. Hacia adelante, o cómo le puedo llamar. La que sigue, ahí dejan. Entonces, esas son las que debería de tenerse, es a lo que voy. En este tipo de materiales de fondo antiguo no son como los acervos contemporáneos. Si nuestra biblioteca es especializada, en el caso del acervo contemporáneo, si la biblioteca es especializada, entonces vamos a encontrar una temática específica. Por ejemplo, si tú estás en una biblioteca de biología, la mayor parte de sus fondos a lo mejor no son en inglés, a lo mejor no son en francés, pero son temáticas relacionadas al área de la biología, precisamente porque estas bibliotecas apoyan los planes y programas de estudio de la propia dependencia o la propia institución. Lo mismo rifa para la biblioteca de Derecho, lo mismo para la de Medicina. En ocasiones encontramos muchos textos en español y en el caso de no tener esos textos y que nos pidan algo en inglés, bueno, tenemos las bibliotecas virtuales que nos permiten ayudarnos para resolver las necesidades de información de nuestros usuarios. Ahí vamos a encontrar muchos textos en inglés. Si nuestro investigador habla el inglés, lo domina o habla otros idiomas, ahí vamos a encontrar textos en las bibliotecas virtuales, textos con esos idiomas. Si el bibliotecario no tiene los conocimientos, como en este caso del idioma, igual vamos a tener que aprenderlos o cuando menos tratar de estudiarlos, a lo mejor no para hablarlos, pero sí para comprenderlos y poder hacer alguna traducción, que eso es lo que en algún momento se requiere. Yo tuve un investigador, el doctor Luis Eguío, que él es español, pero trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania. Y cuando platicaba con él, la verdad es una persona muy joven, tiene como 38, 39 años, pero es muy inteligente, es una persona muy dedicada. Y él me decía que la forma, porque él le decía, doctor, ¿y usted cuántos idiomas habla? Y me decía, hablo español, o sea, su castellano, pues el español, habla otro idioma, el español también, que desde una comunidad solamente, habla francés, italiano, alemán y habla latín. Entonces yo le decía, ¿y cómo le hizo para aprender? Y me dijo, bueno, es que mi mamá nos mandaba en temporada de vacaciones a que trabajáramos, por ejemplo, a Francia y obligadamente aprendimos el idioma. Cuando aprendieron el idioma los mandaba a Italia y aprendieron el idioma. Entonces, Alemania, él aprendió el idioma cuando se fue a trabajar a Alemania. Entonces, el latín lo aprendió porque investiga a Fray Alonso de la Veracruz y de manera regular a otros, él es historiador, lo que investiga lo tiene que aprender si no lo conoce. Entonces, de alguna manera, a eso es a lo que voy. Si no tenemos el conocimiento, bueno, tenemos que aprenderlo si es que estamos haciendo una investigación específica para un tema específico. Él es un investigador. Por lo tanto, si el bibliotecario a donde él va no habla el idioma, él no tiene ese problema porque él ya está aprendiendo o ya aprendió sobre la temática, el idioma sobre la temática que está trabajando. Entonces, es muy importante el saber que no necesariamente necesitamos hablarlo para poder atender a un usuario. Igual tenemos la necesidad de ir aprendiendo y eso lo tendremos que hacer a través de cursos. Acuérdense que nadie nace aprendido. Por tanto, el bibliotecario de fondo antiguo se capacita especialmente in situ, es decir, en el momento, si no trabajas en fondos antiguos, a lo mejor sí te capacitas en eso, a lo mejor vas a cursos, pero no vas a poner en práctica lo aprendido porque no estás trabajando esa parte. Por eso es in situ. Bajo estructuras formales, ¿en qué nos vamos a capacitar? Paleografía, historia del libro y las bibliotecas,
gestión de bibliotecas, emblemática, grabados, conservación, tintas, codicología y encuadernaciones. Eso es algo que el bibliotecario de fondo antiguo debe de saber. Y que cuando somos bibliotecarios como tal, en ocasiones no lo sabemos, pero si vamos a entrar a trabajar estos fondos, es algo que debemos de aprender obligadamente. Lo tenemos que hacer. Y bueno, pues en este caso, ¿qué otras cosas debemos hacer? Tenemos tres opciones. La primera es mediante la adquisición de nuevos talentos, habilidades y competencias que a nivel personal podrá asimilar más objetivamente el entorno que lo circunda mediante la acumulación de experiencias que le permitan aprender y asimilar conocimientos que le generarán más y nuevos conocimientos, que le proporcionen la vigencia y expertise necesaria para afrontar las problemáticas que presenta la gestión de este tipo de unidades de información. Los fondos antiguos, como les comento, son diferentes a los acervos contemporáneos. Y lógicamente, pues si tú quieres, a lo mejor, si yo quiero que certifiquen mi biblioteca pública, pues a lo mejor el fondo antiguo no le va a ayudar. Van a decir, ay, son libros muy viejos. Ah, bueno, pero es que son históricos. Entonces, a eso es a lo que va con la expertise necesaria para afrontar las problemáticas que presenta la gestión de este tipo de unidades de información. Entonces, lógicamente que si yo quiero que se procese o que se certifique la biblioteca pública, pues primero la gestión tendría que ser cambiar todos los libros de la biblioteca. Y dices tú, ups, entonces no vamos a certificar. En efecto, cambiar todos los libros de la biblioteca en acervo contemporáneo nos indicaría dejarnos sin libros, porque pues no hay recurso económico que permita que la biblioteca se actualice de manera unilateral o en una ocasión toda junta. Entonces, lo tenemos que hacer de manera regular. Una segunda parte para la capacitación sería, en el caso de fondos antiguos, que al ser migrantes digitales y tecnológicos, tanto las bibliotecas como sus recursos humanos se enfrentan de forma idéntica al reto de cualquier agente y unidad de información, que es desarrollar y promover servicios pensando en sus usuarios e investigadores, ya que es preciso contar con nuevas herramientas tecnológicas que estén disponibles en el lugar o de manera remota para acceder a sus acervos. Es decir, si nosotros en la biblioteca no tenemos toda la información que nuestro usuario requiere, bueno, debemos de tener un equipo de cómputo, internet y tener el contacto con otras bases de datos o con otras bibliotecas que tengan fondos antiguos para nosotros canalizar a nuestro investigador a las áreas de interés de otras instituciones educativas que tengan este tipo de fondos. Es decir, es un poco diferente al acervo contemporáneo. Con el acervo contemporáneo, nosotros podemos apoyar planes y programas de estudios, apoyar la acreditación de programas educativos, apoyar la certificación de bibliotecas. Si nuestras bibliotecas no están actualizadas, no es problema. Nos marcarán como un punto erróneo. Pero en el momento que ellos vean que tenemos una biblioteca virtual, en una biblioteca virtual donde vamos a encontrar publicaciones periódicas y seriadas, libros electrónicos o en el caso de las bases de datos open access, que es decir, que son abiertas, vamos a encontrar información actualizada. Y eso nos va a permitir acreditar programas educativos, certificar bibliotecas. Y en el caso de los fondos antiguos, no hay necesidad de tener esto, porque nuestros fondos antiguos son eso, antiguos. Y eso nos va a permitir que si nosotros quisiéramos certificar la biblioteca pública en acervo antiguo, pues con lo que tenemos se certifica, porque esos libros son históricos, son colecciones reservadas, colecciones especializadas, son colecciones pertinentes. Y en el caso de los acervos contemporáneos, las colecciones pertinentes son aquellas que son adquiridas ad hoc o son adquiridas específicamente para el área de interés. Disculpa, Abigail, creo que se cerró tu micrófono, si lo puedes volver a abrir, de favor. ¿A dónde me quedé? Listo, ya está. ¿Dónde me quedé? Ibas a continuar leyendo ahorita con el tercer punto. Ah, ok, perdón. Y bueno, para la anterior, pues ya les decía, es la cuestión de los migrantes digitales y tecnológicos. Nos apoyamos con las bibliotecas virtuales y el Internet, que es una herramienta electrónica importante para ambos acervos, el acervo contemporáneo y el acervo antiguo,
y para poder transferir a nuestros investigadores o a nuestros usuarios. En el caso del acervo contemporáneo, las bibliotecas virtuales, y en el caso del acervo antiguo, igual a las bibliotecas de interés o a otras bibliotecas de interés de otras instituciones educativas que tengan el fondo que ellos requieren y que nosotros en su momento no tenemos. La tercera es que para acceder a los acervos de fondos antiguos, el bibliotecario que labora en este tipo de unidades de información incrementa su responsabilidad social, es decir, desarrolla las actitudes y valores del bibliotecario. Esto es evidente con los códigos existentes que se construyen y adquieren en una alineación con el nombre de la ciencia profesional de la información. En los muros de la biblioteca pública universitaria, bueno, ya, quedamos hasta la tercera. Eso es lo que requerimos. Es lo que requiere el bibliotecario de acervos antiguos, tener, igual que un bibliotecario de acervo contemporáneo, requiere tener una licenciatura, requiere tener una cultura general, requiere tener la capacitación en el caso de que no tengamos una licenciatura, porque hay que decirlo, no todos en el interior del estado tenemos la licenciatura, o cuando menos no la licenciatura en bibliotecología, o a lo mejor no tenemos la posibilidad de acceder a porque en nuestras áreas de ubicación no hay las herramientas suficientes para hacer una licenciatura en línea, pero acuérdense que la capacitación es muy importante, tanto en el acervo antiguo como en el acervo contemporáneo. Requerimos obligadamente tener capacitación. Yo debo decirles que en el caso específicamente mío, yo no tengo una licenciatura en bibliotecología, tengo una maestría concluida. A lo mejor no soy titulada, pero tengo una maestría concluida. En el caso del acervo antiguo, lo mismo. Tengo una licenciatura en Derecho, una maestría en Bibliotecología y tengo 2 diplomados avalados por la Universidad de Granada, avalados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por la Universidad de Guadalajara, y que al momento de concluir diplomados de 6 y 9 meses, a nosotros nos entregaron títulos, no nos dieron diplomas, nos entregaron títulos avalados por la Universidad de Granada. Sí, yo tengo 2 títulos sobre fondos antiguos que de alguna manera me permiten pues conocer. Cuando yo llegué a estos cursos que se dieron en Puebla y en Guadalajara, pues el viaje era largo, era pesado, los ponentes venían de España, hubo algunos mexicanos, pero venían de España a darnos estos cursos, y la verdad es que vas aprendiendo cosas que pues no viste y que son totalmente diferentes a la que ves en la parte de los acervos contemporáneos. Entonces, el poder abrir un libro, el poder, en el caso del fondo antiguo, pues el poder abrir un libro y de momento no identificar qué es un autor, dónde está la portada, contraportada, porque no lo tiene, pues es una diferencia enorme. En el acervo contemporáneo, nosotros ya tenemos un libro con una portada, una contraportada, donde está toda la información. Acuérdense que ustedes saben perfectamente que la información para la clasificación y catalogación de un fondo, pues tiene que ser en portada, contraportada. Y en el caso del acervo antiguo, pues tienes que buscarlo. Si no tienes portada, contraportada, tienes que buscar el nombre del autor, el título de la obra. Si no hay portada, pues en el transcurso a lo largo de la obra como tal, en el colofón si es que lo tiene, y va sacando esa información. Entonces, sí tomamos cursos, lógicamente, estos cursos de fondo antiguo a mí me ayudaron bastante cuando se hizo el proceso de organización, pero además tomamos cursos, nos dieron cursos para identificar específicamente la parte en latín del nombre del autor, el título de la obra, el lugar de edición. Todo esto lo tuvimos que aprender y nos costó trabajo, debo decirlo. No fue fácil. Yo creo que nada es fácil en esta vida, y el ser bibliotecario pues nos indica que cada día tenemos que ir aprendiendo algo más. Por eso les digo, si no tenemos una carrera no es el problema, tenemos la capacitación. Lo importante es que nuestras instituciones nos den esa capacitación para que nosotros podamos realmente dar un buen servicio a nuestros usuarios. Yo he aprendido bastante en el transcurso de 45 años que tengo trabajando para bibliotecas. Tengo un poquito más que Jorgito, y eso de alguna manera pues me ha permitido aprender. Jorge conoce los fondos antiguos de la biblioteca, los manejó durante mucho tiempo, nosotros apoyamos mucho tiempo con él para el proceso de organización de hecho de estos fondos. Yo le agradezco a Jorge todo el trabajo que hizo con nosotros,
A lo mejor no lo hizo cuando trabajaba, lo hizo ya una vez que se jubiló, pero estuvo con nosotros bastante tiempo haciendo ese trabajo. Y bueno, pues la capacitación es importante. Yo creo que depende de nuestras instituciones, depende de nuestros jefes, depende de nuestros superiores que nos puedan dar esa capacitación. Y algo muy importante, creo que la Asociación Michoacana de Bibliotecarios es el parteaguas para que nuestros bibliotecarios se puedan capacitar. Yo creo que el interactuar nuestros bibliotecarios con otros bibliotecarios del país nos permite conocer otras realidades y poderlas aplicar, como lo dije en un principio, en nuestra propia biblioteca. Ser bibliotecario en el día de hoy, que es el Día del Bibliotecario, yo creo que es algo muy importante, es algo bello, es un trabajo maravilloso. Habrá gente que no le guste, habrá los que nos fascina y que nos rehusamos a retirarnos y que en algún momento tenemos que hacerlo por necesidad. La verdad es algo maravilloso. Ser bibliotecario, ay, ¿qué les digo, no? Me encanta, es algo que me gusta mucho. Bien, ese es el bibliotecario de Fondos Antiguos. Es también un excelente, es una excelente actividad, es una actividad que ennoblece el alma, de verdad. Bien, la biblioteca, aparte de Acervos Antiguos, tiene en sus muros murales. No voy a hablar de los murales, solamente les comento que esos murales son ad hoc y que se pintaron en 1929, en 1952, en 1953, los 5 murales que se tienen en la biblioteca. Entonces, pues me gustaría que tuvieran alguna pregunta. Si no la tienen, pues yo les agradezco muchísimo, Ray, le agradezco a todos el que estén, me han escuchado, y que pues los felicito en este día tan importante para nosotros como bibliotecarios. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi estimada licenciada Abigail. Un placer, la verdad, escuchar esta ponencia que nos preparaste. Creo que muestras una información súper interesante. Y lo más importante es esa pasión con la que nosotros te podemos observar al dar tu charla sobre estos temas de bibliotecología. Y nada, pues una felicitación enorme, un gran abrazo a la distancia por este día. Y pues claro que sí, tenemos aquí algunos compañeros conectados. Igual me gustaría, no sé si puedan levantar su manita aquí por el programa o activar simplemente su cámara y su micrófono para pues brindar, no sé, alguna opinión, algunos comentarios, algunas preguntas aquí a nuestra compañera Abigail. Vamos a ver quién se anima. Lo que quieran, yo siempre les digo a las personas que van a una plática, a una visita, les digo, pregunten, yo no tengo ningún problema, con mucho gusto trato de contestarla, de verdad. Adelante, no les dé pena. Listo, Bricia, adelante, si gustas activar tu cámara y micro. Hola, buenas tardes. Pues un gusto, licenciada Ray, este evento nuevamente para reactivar a los bibliotecarios del Estado. Pues comentarle que yo mi primer congreso de la AMBI fue precisamente cuando usted era presidenta de la asociación y creo que ese gusto y esa pasión por los libros, por la labor del bibliotecario, pues nos las ha transmitido. Pues yo trabajo en colegio de bachilleres y pues ha sido un proceso pues un poquito tardado para nosotros, pero que seguimos ahí al pie del cañón, esforzándonos, y esta plática sin lugar a dudas refuerza esa pasión que tiene, la verdad que envidia, de poder tener en sus manos o poder tener estos libros, pues que sin lugar a dudas pues es el legado, ¿no? La trascendencia que tenemos como seres humanos y que de repente dejamos de valorar. Creo que estamos en una cultura que está muy materializada, pero poder contar con estos elementos, pues sin lugar a dudas es recobrar esa parte de la humanidad que a veces pues hemos perdido, ¿no? Y comento nuevamente esa pasión que usted tiene por la labor de las bibliotecas, del bibliotecario, pues nos reconforta, de manera personal y me reconforta bastante,
saber que no soy la única que sigue teniendo esa pasión, sino que hay gente como ustedes que precisamente nos siguen brindando estas oportunidades. Y pues más que preguntas, pues es felicitarla y agradecerles por su tiempo y por dedicarnos esta interesante charla, que inclusive yo tenía aquí mis hijas viendo pues las imágenes que nos presentaba y todo, pues maravilladas, ¿no? Porque sí, sin lugar a dudas es eso, una maravilla que debemos de seguir preservando. Muchísimas gracias. Gracias, Bricia. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, pues a la orden, lo que se ofrezca con mucho gusto. Muchísimas gracias, Bricia. ¿Alguien más que guste participar? Ale, Meche, Jorge. Adelante, mi estimado. Si gustas activar tu cámara y micro. Nada más activar tu micrófono, de favor, porque se encuentra apagado. Hola, hola, Javi. Tanto gusto. Hola, verte. Saludarte. Muchas gracias por esa plática muy interesante, como siempre. Yo considero que cada biblioteca, cada bibliotecario, manejamos un tesoro. A lo largo de nuestra trayectoria también, más de 40 años en esta rama, nos ha permitido valorar infinitamente todo el trabajo que se hace dentro de cada institución, como son las bibliotecas. Al bibliotecario, desafortunadamente, pues no se le valora como debiera ser, el trabajo tampoco. Pero bueno, o sea, yo creo que si nos rigiéramos por cuestiones materiales, estaríamos sinceramente muy agüitados, se puede decir. Aquí lo más importante es nuestro servicio, el servicio que proporcionamos a la comunidad a la cual servimos, ¿verdad? Con Avi pasamos desde que empezó de secretaria allá en veterinaria, después se fue superando su licenciatura, su maestría, sus diplomados, ¿verdad? Yo creo que es un ejemplo de superación en esta rama de la bibliotecología, ¿verdad? Entonces, considero que tenemos valores y baluartes dentro de esta rama aquí en Michoacán. Y yo sinceramente felicito a Ray, concretamente, porque no deje pasar desapercibido este día, que como años ya teníamos prácticamente olvidados, ya muy empolvados por ahí, pero gracias al tesón y al apoyo que nosotros le pudiéramos brindar para que esto continúe, porque esto no termina aquí, esto empieza aquí, otra etapa, y lo más importante es que haya gente que tenga el valor, el tiempo, que se preocupe porque esto continúe. Entonces, gracias Ray, gracias al comité, gracias Avi, y bueno, y muchas felicidades a todos, porque yo creo que fuera de todo, es un día importante que no debemos de dejar de pasar desapercibidos, ¿verdad? Y felicidades también, Avi, muchas gracias. Gracias, Meche. Yo agradezco realmente, sí, en efecto, con Meche, yo a Meche lo conocí, ay, no me lo voy a decir, no, lo conocí, cuando yo estuve en el sindicato antes de llegar a veterinaria, y en efecto yo llegué como secretaria, porque estudié para secretaria, yo soy secretaria, también soy secretaria. Cuando llegué a la posta, la verdad fue un trabajo diferente, igual llegué haciendo la cuestión de biblioteca, de secretaria. Sin embargo, yo me encontré con compañeros, a mí se lo conocí en el sindicato, porque él era personal de biblioteca.
pero lo terminé de conocer o lo conocí mucho mejor cuando llegué a la posta, precisamente. Y tuve la fortuna de tener excelentes compañeros como él, como el doctor Pantoja y como la doctora Eulalia, ya fallecida, y la doctora Teresa González Baeza, que es bibliotecaria profesional también. Ella también estudió la maestría en bibliotecología. Y sobre todo tuve la suerte y la fortuna de aprender de ellos y de aprender de ella, incluso a realizar fichas catalográficas de manera manual. Ella las hacía manual y yo las transcribía a máquina, pues, de las de antes. No teníamos internet, no había computadoras, eran nuestras maquinitas manuales. Y aprendí y eso me gustó. Yo escuchaba a Meche, licenciado Flores, porque él también tiene la maestría en bibliotecología. Yo lo escuchaba a él dar las visitas guiadas a inicios de ciclos escolares. Él se encargaba precisamente de impartir esa parte de la formación de usuarios, que es algo primordial en nuestras bibliotecas y que se da a inicios de ciclos escolares. Entonces, nosotros teníamos una biblioteca tipo, una biblioteca modelo, una biblioteca moderna, estamos hablando de 1979. Él ya tenía en la universidad como 2 o 3 años. Tú entraste, no sé, en el 77 quizás, en el 76. Yo entré en el 79. Entonces, cuando yo llego a veterinaria, para mí fue una sorpresa enorme ver televisiones colgadas, o sea, conectadas, y que al inicio de ciclos escolares, ver pasar como un bulletin board, o sea, un boletín electrónico, toda la información de la biblioteca. Meche hacía diseminación selectiva de la información, Meche hacía la búsqueda de información, se apoyaba a los usuarios en la elaboración de fichas bibliográficas. Era una biblioteca, de verdad, una biblioteca modelo, una biblioteca moderna, con las tecnologías. Tenemos un área de computación en donde se tenían videos específicamente del área, en donde nosotros apoyábamos a los estudiantes y el licenciado Flores daba esas charlas para los chicos que ingresaban a veterinaria, y no ingresaban 5, ingresaban cantidades grandes de estudiantes. Nosotros tenemos un ingreso de, no sé, 600 estudiantes cada año. Entonces, aunados a los otros, teníamos una comunidad educativa de aproximadamente 4.500, 5.000 estudiantes en veterinaria. Y el que él diera esas charlas, a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo quería aprender, en efecto. Siempre fui muy inquieta y me gustaba aprender, porque me gustaba apoyarlos. Que si era sacar copias, que si era tener un área de guardaobjetos, que si era entregar sus trabajos, que si había que apoyar a los docentes en la elaboración de sus trabajos, lo hacía, que si había que mandar, por ejemplo, los oficios para que fueran aceptados en la elaboración de su servicio profesional, todo eso lo hacíamos. Pero lo que más me llamaba la atención era la forma y la actitud del licenciado Flores para dar las charlas para estos usuarios. Entonces yo aprendí de él, aprendí de la doctora Tere, del doctor Nicolás Pantoja, pues porque nosotros trabajábamos todo el día, teníamos trabajo mañana y tarde, y trabajábamos los sábados. Entonces, cuando estás joven, yo entré de 17 años, pues la vida se te resbala, ¿no? La vida es fácil acceder a ella, hacer cosas, porque eres joven, tienes todo el ímpetu. Entonces, yo tenía todo ese input. Ellos eran muy jóvenes, pero ellos ya estaban estudiando una carrera. Él ya estaba terminando filosofía. Yo solamente tenía pues, de primaria a la academia. Entonces, cuando yo los veía a ellos, yo decía, ¿qué hago para poder ser como ellos? Porque yo quería ser como ellos. Entonces, bueno, pues, después de 7 años de haber estado trabajando, entré a hacer la secundaria abierta, pero motivada por ellos. Yo estaba motivada por el licenciado Flores, porque lo veía, me gustaba la forma como platicaba con los alumnos, cómo les buscaba la información. Porque debo decirte, Ray, que nosotros, y digo ahora nosotros, pero en el momento que yo los veía a ellos, él no les daba solamente los libros, o les decía, en tal estante
está el material que tú buscas. No teníamos catálogos electrónicos, eran catálogos manuales. Había que enseñarle al alumno cómo recuperar o cómo buscar en esas fichas manuales, cómo buscar su información. Entonces, él les daba la información en mano al alumno. Es más, les buscaba su temática en el libro. O sea, al alumno le dabas lo que él quería. O sea, él te pedía y le dabas hasta el título y el tema que iban a buscar. Y eso lo hacía el licenciado Flores. Entonces a mí me llamaba mucho la atención la forma como trabajaba y a mí él me motivó para yo poder seguir estudiando. Yo tuve 3 buenas personas ahí y digo, bueno, 4 con el doctor Nicolás Pantoja. Pues no puedo hablar del Bambis porque no nos ayudaba gran cosa. El Bambis así le decían a otro compañero. Pero la verdad es que yo tuve muy buenos maestros dentro de esa biblioteca. Y yo siempre he dicho, yo me hice en la biblioteca de veterinaria. Me formé, porque yo tuve de verdad compañeros valiosos como el licenciado Flores. Y por él yo decidí seguir estudiando. Entonces me motivaba el ver su forma de trabajar. Él duró poco con nosotros porque después se fue precisamente a estudiar la maestría y pues se fue y nos dejó. Entonces yo dije, no, yo quiero seguir estudiando. Me costó mucho trabajo hacer la prepa. Tuve el apoyo de la doctora Eulalia, de la doctora Tere, y continué. Estudié una carrera y cuando se dio la oportunidad de hacer una maestría a través de una beca, decidí irme a hacer. Yo ya tenía una niña de 1 año y me decidí a hacer una maestría en la Ciudad de México porque las maestrías de nuestras eran presenciales. El licenciado Flores tenía que irse a León, a Guanajuato, todos los días él estaba allá, dejar todo para poder seguir estudiando. A la UNAM. A la UNAM, eso fue a la UNAM, a estudiar, y la verdad fue muy complicado, ¿por qué? Porque dejas todo, o sea, dejas todo, hay una inestabilidad emocional, una estabilidad familiar, una inestabilidad económica, porque además te vas a una ciudad que sí hablas el idioma, porque es tu país, pero no lo conoces. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que te hace. Yo siempre les digo, tú puedes estudiar lo que quieras, aunque tengas hijos, porque siempre decimos, ay, es que yo no puedo, ya me casé y los niños. No, es que puedes hacerlo. Nosotros nos fuimos con hijos y logramos sacar una carrera. A lo mejor no nos hemos titulado, sí, porque las condiciones se dieron de manera diferente, pero terminamos una maestría. El licenciado Flores, te digo, yo los veía y decía yo, yo quiero ser como ellos. O sea, yo quería llegar al punto donde ellos estaban y lo logré afortunadamente, con mucho esfuerzo, pero motivada por ellos. Eso sí te lo digo, Ray, las personas te motivan. El licenciado Flores para mí fue una motivación, yo le agradezco. La doctora Tere fue una motivación para mí, le agradezco mucho. Ella es mi comadrita. Y la verdad es una época que yo recuerdo con muchísimo cariño. Ustedes no se pueden dar una idea lo que yo disfruto cuando platico de veterinaria en la posta. De verdad. A mí yo me hice en veterinaria, me hice en la posta, me hicieron mis compañeros y yo me formé posteriormente por ellos. A ellos a mí me motivaron mucho. Yo se lo digo al licenciado Flores, se lo he dicho de manera personal, ahora se lo digo abiertamente. Él me motivó de manera indirecta, a lo mejor en mi cuenta se dio, pero él me motivó. Yo los veía cómo trabajaba, yo veía cómo daba los cursos, yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo puedo hacerlo. Cuando él no estaba, yo daba las pláticas. Entonces eso a mí me motivó mucho, porque él me decía siempre, es que no debes de tener miedo, tú puedes hacerlo. Yo le decía, y te puedo ayudar, porque yo me le pegaba. Cuando daba las pláticas, o sea, yo estaba en mi espacio, pero yo me le pegaba, ¿qué ocupas? O sea, en el entendido de que si ocupas algo yo te ayudo. Entonces yo me le pegaba, o sea, en la biblioteca para ayudarle, o sea, si ocupaba algo, le daba la información que ellos pedían. Entonces, eso de alguna manera a mí me sirvió bastante y yo le agradezco mucho al licenciado Flores, de verdad, que en su momento ha sido mi motivación para yo poder seguir adelante. Y bueno, lo hice. Michelle, tú sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho, que de verdad lo digo con todo el gusto del mundo. De verdad, el aprecio que hizo por Meche, nadie me lo va a quitar. Pues es algo que yo tengo, porque además él fue digamos, pues mi ídolo para yo seguir adelante. De verdad, te los agradezco mucho, Meche, gracias por tus palabras. Y bueno, pues aquí estoy. Y muchísimas gracias por las palabras de ambos. La verdad es que, en efecto, pues siempre hay
personas que nos motivan. Ahorita estamos muy motivados gracias a ustedes, a su compromiso, a su pasión, a la ayuda que hemos recibido pues de todos los compañeros de la AMBI para que esto continúe y siga creciendo todavía mucho más. Interesante pues la charla que comentan, cómo han visto toda esta evolución hasta de dar pues conferencias, de dar algunos talleres, etcétera, siempre presencial. Y ahora pues lo fácil que es que toda la información llegue a cualquier parte del mundo con esta tecnología con la que contamos ahora, ¿no? Entonces, pues bien, pues les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, licenciada Abigail, compañeros que se encuentran conectados. Y pues nada, invitarlos en punto de las 4 de la tarde. Tendremos otra conferencia del doctor Miguel Nájera y de nuestro buen amigo Felipe Becerril con el tema entre bibliotecas y bibliotecarios, ¿a dónde vamos? Entonces, pues los esperamos a las 4 en punto. Espero que pues, nos puedan acompañar para igual que sea pues de mucho mayor impacto la charla. Muchísimas gracias y continuamos en contacto. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Gracias, Avi. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.